Ok, veamos entonces las clasificaciones de la creación por onomatopeya. Y entonces la primera sería simbolismo fónico corporal, es decir, el uso de algunos sonidos o patrones tonales para expresar el estado de ánimo interno, emocional y físico. Por ejemplo, ese sería duda, o el hip, que sería un hipo, o cough para toser. Simbolismo fónico corporal, es decir, de nuestra expresión física tenemos un sonido y lo hacemos una palabra, ¿ok? Y nos ayuda pues para expresar esas emociones. El siguiente tipo será simbolismo fónico imitativo, es decir, las onomatopeyas que representan el sonido de la naturaleza. Y aquí pues se va a incluir las palabras imitativas del movimiento por los casos en los que se imitan movimientos diferentes. Por ejemplo, como viento, o cloc cloc, las gotas, o sas, movimiento rápido, ¿no? Otra clasificación será simbolismo fónico sinestésico, y este se refiere a la representación a través de símbolos acústicos, vocales, consonantes, prosodia, pues de fenómenos no auditivos tales como las propiedades visuales, táctiles o propioceptivas, de los objetos, como el tamaño y la forma. Por ejemplo, ¡tarán! ¿Qué significa? Pues que apareció algo, ¿verdad? O por ejemplo, no sé, frufru, que sería la seda, etcétera, etcétera. Tenemos de la sensación de lo que percibimos en nuestro cuerpo, generamos esa palabra, ese sonido, y ya sabemos, ¿no? O por ejemplo, cuando decimos se murió, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? Cuando dicen, no, es que ya, uy, se murió. Y lo relacionamos, ¿no? Esa expresión física con ese sonido. Otra característica será el simbolismo fónico convencional, y esta es la asociación de ciertos fonemas o grupos de fonemas son sonidos, con ciertos significados. Por ejemplo, la K y la L en castellano se relaciona al sonido de golpe, por ejemplo, clic, clac, o la K y la R, crack, ¿no? Que es el sonido de, o crash, que es como romperse, ¿no? A eso se refiere esta función, este simbolismo. Y entonces, pues las onomatopeyas, algunas características de las onomatopeyas son que añaden expresividad a las palabras. También las onomatopeyas aportan una estética a la estructura de un texto, y también las onomatopeyas en algunas lenguas destacan o marcan posiciones o elementos de foco en una estructura. Entonces, por ejemplo, las onomatopeyas, a lo mejor se puede decir, profe, pues qué, pues cuánta cosa, ¿no? Pero las onomatopeyas dan muchísima información sobre eso, y entonces, por ejemplo, si decimos crujir, crujir un hueso o algo, pues hacemos el guiño de que está crujiendo o algo así, ¿no? Nos ayuda. Entonces, pues las onomatopeyas también existen a nivel visual, y serían caligramas, ya creo que se los mencioné, que son poemas o frases o pequeños textos que toman la forma visual del tema que se tratan. Los caligramas son muy bonitos. Yo vi uno de una rosa que hablaba sobre eso, sobre las rosas, y era todas las palabras del poema formaban la flor. Entonces es bien bonito, ¿no? Y bueno, pues esas serían las onomatopeyas. Y ahora, ¿cómo escribimos las onomatopeyas correctamente? Bueno, también estas onomatopeyas las vamos a escribir así. Las onomatopeyas no llevan comillas, ¿ok? Mucha gente cree ni se escriben en cursivas, solo si es dicha por otra persona, ¿ok? En los textos, en las novelas, y pues puede ser eso, ¿no? Y escuché el crush de su corazón, pues no lo ponemos en comillas, a menos de que diga, y entonces él dijo, crush, tronó mi corazón. Ahí van comillas, porque lo está diciendo otra persona, está hablando en sentido literario otra persona. Y entonces no es necesario que lleve signos de exclamación, a menos de que nosotros queramos darle un énfasis a ese sonido, ¿ok? Entonces, eso sería en cuanto a la formación de palabras por onomatopeya. Ahora vamos a ver la formación de palabras por siglas, ¿ok? Siglas. Y bueno, pues las siglas ustedes saben que son palabras formadas por la unión de las letras iniciales del resto de las palabras que componen un nuevo término, ¿ok? Ya vimos un poquito sobre la siglación,
pero pues esta se suele emplear para denominar organismos oficiales o instituciones. Ya una vez que conocemos las siglas, ya no formamos una palabra nueva, ya no necesitamos decir Secretaría de Gobierno, ya no, porque ya nomás decimos la sigla y ya sé de qué se trata. Esa es la formación de palabras por siglas. Entonces, por ejemplo, tenemos a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, ya no lo decimos así, con que yo diga, no, pues la ONU se encargó de dar esa información. ¿Qué estoy diciendo? Pues hablo de la Organización de las Naciones Unidas. Acorto esas palabras y entonces las personas o yo puedo entenderlo más rápido. Por ejemplo, también SEP. Si yo digo, no, pues es que los maestros están en la SEP. ¿De qué estoy hablando? De la Secretaría de Educación Pública, ¿ok? Ya nosotros tenemos esa información. O por ejemplo, voy a ir a sacar la INE. Bueno, Identificación Nacional, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya sabemos de qué se trata. Instituto Nacional Electoral. Ok, pues ya sé que es mi tarjetita, ¿no? Esa es la formación de palabras por siglas. También otra, por ejemplo, tenemos a CES. Voy a ir a la CES. Pues se entiende que vas a ir a pagar el agua, porque la CES es el organismo encargado del sistema de agua. Y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a comprar una maseca. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a comprar harina de maíz, ¿ok? Y ya sabes a qué se refiere, ¿no? Entonces, a eso se refiere la formación de palabras por siglas. Sigla es la inicial de cada palabra, de cada una de las palabras que compone a esa oración. Y la cortamos y ya tenemos esa nueva palabra, ¿ok? Las siglas se escriben en mayúsculas, sin acentos, no se separan con puntos. Está mal si yo pongo O.N.U, está mal. Son invariables para formar el plural, ¿ok? No, si es ONG, no se dice ONGs, ni se dice ONUS, ni nada de eso. Se leen así, tal cual en singular. Brincamos al último video de nuestra clase para hablar de los otros dos formaciones de palabras.